Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy interesante enseñanza sobre los fundamentos de Dios. Y en general los fundamentos. Todo en la vida tiene fundamentos. Y aquí con el Salmo 11 nos dice el Señor sobre los fundamentos. Así que vamos a leer del Salmo 11 los versos 1 y 3. Estamos en la enseñanza, en la quinta enseñanza. Leemos el verso 1 en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos permites reunirnos, Señor, en pos de ti, en pos de tu Espíritu, Señor, y en pos de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor, capacítanos para entender, Señor, que los más grandes fundamentos que tú exaltaste sobre todo el universo son tu nombre y tu palabra. Ahí está todo, Señor. En ti está todo. Y no hay forma de llegar a ti si no es a través de tu palabra, Dios mío. Señor, síguete glorificando en cada hermano, Señor, y hermana que se esfuerza por entenderte y conocerte. Te damos gracias por un día más que nos permites disfrutar, Señor, de ti, de tu presencia, de tu Espíritu, de tu palabra, a través de estos medios, Señor, y de la compañía y comunión de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gloria al Señor. Vimos la semana pasada sobre cómo el Señor digámoslo así, humanamente, con orgullo, hablaba de Job. ¿No habéis considerado a mi siervo Job? Y dice, ninguno como él en la tierra. Qué tremendo. Y Job dijo que aunque el Señor lo pruebe, dice, yo sé, el Señor conoce mi camino, o sea, mi manera de pensar. Él conoce de mis decisiones. Él sabe que yo no me muevo sin que Él lo sepa. Pero a pesar de que el Señor me prueba, aunque Él me conoce, Él dice de mí cosas muy lindas. A pesar de que el Señor me prueba, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Qué tremendo, qué hermosura. Y si yo pudiésemos decir eso, bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos capacite para ello. Y le dice, guardé las palabras de su boca, de la boca de Dios, su palabra, más que mi alimento. Qué tremendo. Qué revelación tan grande de la gloria de Dios tenía Job. Qué revelación tan grande del amor de Dios por él tenía Job. De que el Señor, a pesar de que él pasaba por las pruebas, el Señor iba a estar con él todo el tiempo, lo iba a guardar, porque eso fue lo que le digo. Tócale las cosas, que yo sé lo que haré después. Después dice que el Señor lo multiplicó, le dio el doble de las riquezas, el doble de los hijos, el doble de todo. Tócale las cosas, pero no me lo toques su vida. El Señor sabía. Porque en Primera de Corintios, creo que es 10:13, dice que el Señor no dejará tentarnos más allá de lo que podamos usted y yo resistir.
Entonces, la tentación Dios la permite. Es parte del evangelio. Es parte de la vida del creyente. Es parte de cualquier cosa humana. Por ejemplo, uno va a estudiar y llamémoslo así, que la tentación son los exámenes, son las pruebas. Que muchos se quedan y no pasan y otros pasan. Lo mismo pasa con esto, lo mismo sucede con esto. En todo hay prueba. Dice que Dios nos prueba para ver en qué estamos sentados, en qué estamos parados, cuál es el fundamento de nosotros. El fundamento de Job estaba firme. Su fundamento era Dios y su palabra, la palabra de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que continuamos con esta enseñanza y que podamos entender que el deseo de Dios es que lo entendamos. Esa devoción, esa firmeza de Job, de David, de Abraham, de Moisés, tenía un fundamento muy grande. Dios y su palabra. Ellos sabían en quién estaban creyendo. Sabemos nosotros. Cuando nos vienen las pruebas, ¿será que apartamos la mirada? Y más bien miramos la prueba, así como Pedro, cuando le dijo al Señor: Señor, llámame para caminar en el agua y llegar hasta ti caminando en el agua. Yo sé que yo puedo contigo, yo lo puedo. Y dijo: ven. ¿Cuál fue el llamado del Señor? Ven y camina, ven hasta mí, ven y camina. Yo te garantizo que vas a caminar sobre el agua. ¿Pero qué pasó? Que quitó su mirada del Señor y la puso en las olas. La puso en el viento, en la tormenta. Y eso pasa cuando nosotros quitamos la mirada del que todo lo puede, de al que le obedecen las pruebas, de al que le obedecen los vientos, las tormentas y los huracanes. Quitamos la prueba de la vista de ese y la ponemos en los huracanes. Eso fue lo que le pasó. Entonces, muy importante, que el fundamento más grande que existe es la palabra. La palabra es eterna, no cambia, y el que la produjo es inmutable. Entonces Él es el que la sostiene, y Él mismo la sostiene tanto que dice que la palabra que sale de mi boca irá y hará lo que yo quiero que haga, y no volverá a mí vacía. Va a hacer lo que ya la mando a hacer. Firme. Entonces, muy importante que esta es una enseñanza para que meditemos mucho en los fundamentos, porque hay muchos fundamentos. Entonces, aquí está Él. Ahora, uno podría decir: pero es que será Job. Job era un hombre sobrenatural. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia de Moisés, ni de ninguno de los grandes hombres de Dios. Dicen de Pablo: eran sujetos a pasiones, sujetos a dolor, sujetos a debilidades. Entonces, eso fue Job. Es que Job era un hombre que tenía una fe que Dios le dio. No, eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Yo creo, nosotros cada uno podemos decir: no, yo creo a mi manera. Dios conoce mis debilidades. Y como Dios conoce mi debilidad, Él sabe que yo lo honro a mi manera. O sea, que cada uno lo honramos a nuestra manera. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la manera de nosotros no le funciona, no le sirve. Él tiene un modelo para la manera. El modelo es Cristo. Por eso es que Él llama los 5 ministerios, para que crezcamos a la estatura de Cristo, para poder honrarlo como lo honró Cristo. O si no, Dios no se atrevería a decir en su palabra que sigamos sus pisadas. Que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Mire, estos son demandas de Dios, porque Cristo se hizo hombre y se despojó completamente de todo. Pero Él llegó a decidir, Él decidió que la palabra de Dios era más importante que su comida. Eso se lo dijo cuando los discípulos tenían hambre y se fueron a comprar comida y lo vieron hablando con la mujer samaritana. Y Él le dice: mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Él lo envió a las 10 tribus perdidas, más a Judá.
o Israel, o Jerusalén, que es lo que estamos estudiando durante la semana. Y ahí estaba la samaritana, que representaba a las 10 tribus, Samaria. Y ese era su alimento. Entonces, si la Biblia dice que sigamos las pisadas de Cristo, si Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, Pablo, que había sido un asesino de creyentes, que era un enemigo de la iglesia del Señor, llegó a decir eso. Solo me glorío en la cruz de Cristo y en el crucificado. Me he propuesto no saber entre vosotros nada, sino a Jesucristo y al crucificado. Yo muero cada día, entonces lo que nos falta a nosotros. Así como Job decidió, cuando la mujer lo tentó, la esposa, a que maldijera a Dios. Como él no lo hizo, más bien le dijo, está hablando como una cualquiera, dijo, muérete tú y tu Dios. Tremendo, tremendo, hermanos. Qué importante entender la palabra. Entonces uno puede decir, no, es que esa era la fe de Job. Job creyó así, yo creo a mi manera. No, hermano y hermana, eso no es lo que dice Dios. Es que mientras nosotros no tengamos una verdadera relación con el Dios vivo y con la palabra viva, solamente tenemos una relación con un culto dominical o semanal de prédicas. Mientras la palabra del Señor no haga rema en nuestra vida, no vamos a entender lo que es el fundamento que nos entrega el Señor, para que por ese fundamento lo obtengamos todas las promesas que Él nos da. Muy importante, hermanos, entender la palabra, no solamente congregarnos, porque si usted analiza su vida delante de Dios, a solas, y mira los años que usted lleva, o yo, en el Evangelio, el crecimiento que ha tenido, usted va a ver que en la gran mayoría de casos es mínimo. O sea, lo cogimos como una religión, así es, como algo que cumplimos religiosamente, pero no vamos con el propósito que el Señor nos dice, que no nos alabemos en tantas cosas, sino en entenderlo y en conocerlo. Jeremías 9:23. Entonces, mientras usted y yo no entendamos el poder de la palabra de Dios, la grandeza del Señor y el amor de Dios para con nosotros, vamos a seguir pegados de legalismos y religiones, cuentos, y no vamos a conocer al Señor, y no vamos a hacer la palabra del Señor nuestra, así como la hizo Pablo, como la hizo Pedro, como la hizo Juan, como la hizo Moisés, como la hizo Abraham, como la hizo David, como la hizo Job. Nuestra, cuando estemos totalmente convencidos de Él, llenos de Él, apasionados por Él y por su palabra. Entonces, por eso es que podemos decir, usted lo ve así, yo lo veo a mi manera, ¿no? El Señor ya nos llama a una unidad de la fe, una sola fe, una sola fe, una unidad, y una unidad en la palabra. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos esto, porque entonces cada cual lo vemos a nuestra manera, ¿no? Él nos da unas guías eternas de los ministerios, para que a través de ellos crezcamos a la unidad de Cristo, o sea, así como Cristo, así como Él obedeció. Entonces, muy importante que el Señor nos ayude. Entonces, la pregunta es, ¿será esto lo que quiere el Señor? Que cada cual lo hagamos a nuestra manera, lo honremos a nuestra manera, que tengamos la Biblia como yo creo, como yo pienso, porque eso es lo que pasa generalmente. Por eso es que la Biblia dice que Dios espera que seamos transformados. Por eso la Biblia nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio, mira el medio, el vehículo por donde nos transformamos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y con qué se renueva el entendimiento? Con la palabra eterna de Dios, la que Él engrandeció sobre todas las cosas del universo, sobre ministerios, sobre iglesias, sobre pastores, sobre cosas físicas y no físicas, sobre todo el universo. Su palabra es la que renueva. Y si usted y yo no permitimos que la palabra nos renueve, entonces no vamos a poder ser transformados. Y vamos a seguir, como dice ese mismo versículo, Romanos 12:2, vamos a seguir con la voluntad permisiva de Dios y no con la que Él dice.
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar. O sea, usted lo puede comprobar y yo también. Así como hacemos una suma y comprobamos de que el resultado es el que nos dijeron, hay que comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable, ojo, no permisiva, y perfecta. Entonces, esa cosa de que usted lo vea a su manera y yo a mi manera, eso es por las tanta enseñanza rara que nos dan. Vaya de iglesia en iglesia para que vea que son enseñanzas diferentes. ¿Por qué? Porque no hay unidad en la palabra. Entonces, tristemente, pero bueno, muy importante, que de la única manera que comprobamos cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de la palabra, renovar nuestro entendimiento a través de la palabra, no a través de congregarnos y que nos den mantenimiento, solo la palabra. Pero han cambiado la palabra por el mantenimiento. Entonces, por la gente no crece. Por eso, si usted se pone la mano en el pecho y en la cabeza y dice, Señor, ¿dónde debería estar yo después de 15 años? Ya en el mundo natural yo tendría ya 3 carreras de 5 años con maestría y todo. Un super genio. En la iglesia sigo siendo el mismo desobediente, el mismo avaro, el mismo pecador, el mismo duro de corazón. Mi hogar no ha sido transformado. Y tantas cosas que podemos decir en contra de nosotros. Cada uno solito. ¿Por qué? Porque no había una transformación. Porque eso es lo que declaró Dios de Job. Eso es lo que Dios quiere declarar de nosotros. Varón, varona, perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mundo, apartada del mal. Por eso es que cuando el Señor llamó a su pueblo Israel, los llamó para que vivieran en su fundamento, que era la palabra. Y Él les dice que sean santos como Dios es santo. Santo es apartado, ya dejen eso y vengan a mí. Por eso es que Él está en un lugar bien profundo, en el Santísimo, y nosotros queremos vivir en el atrio y de ahí ir a la iglesia, que supuestamente es el lugar santísimo, a la presencia del Señor, pero no somos renovados, no somos transformados. ¿Por qué? Algo pasa. Entonces, porque el orgullo del Señor de hablar con Job, de Job, tremendo. Entonces, muy importante, porque Job estaba parado en el fundamento firme y eterno de Dios. Él, adorar a Dios por encima de todo, adorando su palabra, honrando su palabra, obedeciendo su palabra, sujeto a su palabra y esperando en el Señor. Por eso él llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive y en esta carne lo he de ver. Después, cuando haya la resurrección. Firme, sabían que él creía. Es muy importante, hermanos. Entonces, y respecto a esto es que dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Dios escribió de David, de la fe de David, de la fe de Moisés, de la fe de Abraham, de la fe de Job, de cómo honraron al Señor para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Muy importante, la unidad de la palabra, hermanos. La unidad preciosa. Así que para algunos, por no entender la palabra, por no estar comprometidos de llenos con el Señor, y sino como parte de una religión, o sea, donde yo me congrego es parte de mi vida, es parte de mi vida, no es mi vida, es parte de mi vida, donde dice que primero es Dios, primero el reino de Dios, primero, y aplicar ese reino en la casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea. Dios lo respalda. Entonces para algunos, pero es que para algunos la prueba lo refina, como a Job lo refinó la prueba, a David lo refinó la prueba, a Moisés lo refinó la prueba, a Daniel, a los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, lo refinó la prueba, pero pasaron la prueba. Pero a otros, mientras que a otros simplemente se vuelven parte de la candela. Parte de la candela. Hay muchos que se congregan que no entran ni dejan entrar. Parte de la candela. Reniegan, en fin, para destrucción. Eso pasa mucho. Dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata. El crisol es un utensilio especial que aguanta altas temperaturas, donde se purifica o se refina la plata.
un utensilio. La hornaza para el oro. La hornaza es un horno, o sea, son utensilios diferentes. El otro es un horno para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. O sea, así como la plata y el oro son probados en el fuego, Dios prueba los corazones. Es muy importante. Que esto no es simplemente congregarnos, ir, coger el libro, llevarlo, cantar, llorar y venir. No, Dios, llega el momento en que Dios prueba el corazón. Es muy importante, es parte del Evangelio. El Señor vino con 2 cartas o una espada de 2 filos. Eso lo sabemos. Por eso cuando dice Juan que yo os bautizo en agua para arrepentimiento, en agua, pero el que viene detrás de mí, tras mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego, prueba, donde el Señor testea, hace el examen, si sí o si no. Espíritu Santo y prueba, bendición y maldición. Por eso la espada es de 2 filos, con una salva y con la otra condena. 2 filos, a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo, 2 filos. Él dijo, yo no he ido para traer paz, sino espada. 2 filos, todo el ministerio de Jesucristo era 2 filos. Él vino como siervo para redimir, pero vino como juez. Eso lo vamos a seguir viendo. Entonces es muy importante que entendamos la palabra. Si no entendemos la palabra, hermano, somos simplemente gente que nos vamos a congregar y a exaltar un hombre allá en el que predica y todos con besitos y crecimiento cero. Si usted verdaderamente delante de Dios, si usted y yo delante de Dios nos hacemos un autoexamen, por eso dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, o sea, en la fe de Cristo, y vemos de que llevamos mucho tiempo perdido con religión, mucho, y eso es culpa de gran mayoría del alto porcentaje de los predicadores, que no estudian o no estudiamos, no nos preparamos para darle al pueblo de Dios la palabra para que crezcan en entendimiento y en conocimiento de Dios. Muy importante. A la gente le gusta la religión, que le estén, sobre todo les gustan los predicadores que están exhortando todo el tiempo. ¿Para qué? Revise su vida en estos 10 años o 15 o 20 años que llevan el Evangelio. A ver si le han servido esas 500 prédicas de exhortación para que vea que no. Y mientras más las ve, más le gusta. Y las mandan a todo el mundo. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Para poder que nos llenemos de ese poder. El conocimiento de Dios es poder. Poder de Dios, dijo Pablo. Poder. No solamente he venido con palabras de humana sabiduría, sino con poder. Poder que transforme. Solamente el entendimiento, la palabra rema de Dios nos llena de ese poder para honrar al Señor y vivir mostrando que honramos al Señor. Entonces, muy importante, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones siempre. Eso espérelo siempre. Proverbios 25:4, quita. Eso es lo que llama el Señor, es palabra de Dios. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Quita la escoria. ¿Cuántos, hermano? Tantos años en la iglesia. Seguimos escuchando palabra. Y no solo eso, hay gente que tiene comezón de oído, escuchan esta, escuchan aquella. Ya con los celulares usted puede escuchar 20 palabras al día. ¿Para qué? ¿Para qué? Si usted trabaja 10 horas diarias con un propósito, 1 hora le pagan tanto, 2 horas le pagan tanto, eso va sumando. Y con eso usted ve que con lo que trabajó 1 hora puede comprar una cosa y con el monto puede comprar otras cosas. Ahí se ve el fruto. Pero en la iglesia, mientras más escuchan, más desobediencia. ¿Para qué? Mayor condenación, dice la palabra. Entonces, qué bueno escuchar la palabra con ese deseo de entender, de crecer en el conocimiento y el entendimiento de Dios, para que se haga rema en nuestras vidas, para que sea un fundamento firme. Por eso el Señor nos llama a cavar y a ahondar hasta que podamos poner el firmamento, el cimiento de nuestra vida en Él, en la roca, en la palabra. Muy importante, muy importante. Quita las escorias de la plata. Nosotros somos esa plata que necesita ser pulida. Y saldrá alhaja, una joya para el fundidor. Y el fundidor es el Señor. Muy importante, hermanos.
Y ya sabemos que a medida nosotros como plata, que en esa plata se refleje Cristo en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro vivir, en nuestra fe en Él, en la fe en su palabra, en la fe en la verdad. Ojo, que hay mucha mentira que nos han enseñado, cuentos por montones. Entonces, esa plata, cuando estás refinado, necesitamos que Dios la refine para poder que se vea la imagen. O sea que cuando uno se mire, hay unos platos que son de plata, que usted lo mira, es como si mirase en un espejo. Y si no se ve bien es porque necesitas ser limpiada. Es muy importante, hermanos. No hagamos caso omiso de las pruebas. Hagamos, hermano. Porque Dios quiere hacernos crecer. Por eso dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, usted mire para atrás de qué, del 20, 19, 18, mire para atrás, será instrumento para honra. Hay que limpiarnos. Es necesario la prueba nos limpia, el fuego. Será instrumento para honra, santificado, o sea, apartado, cada vez más apartado de las cosas del mundo. Útil al Señor. Útil, hay gente que no es útil al Señor. Que creen que porque le predican a uno u otro por ahí, eso es ser útil. Lo primero soy yo, mi vida, mi testimonio, mi fe. Primero es uno. Y dispuesto para toda buena obra. Primero hay que limpiarse para estar dispuesto para toda buena obra. Entonces, vemos que el problema que tiene David es grave, es grande, su vida peligra. Dios lo llamó como rey, lo ungió como rey, Dios. Y David está en peligro. Entonces, David está bajo examen, está siendo probado, testeado por Dios mismo, porque Dios es el que permite las pruebas para ver en qué se refugiaba David en medio de las circunstancias. Es muy importante, porque vemos que la fe de David contrastaba grandemente con la fe de sus compañeros. Apenas vieron el problema, lo primero que le dijeron es: huye, huyamos, vamos a la cueva. David, la fe de David estaba firme. ¿Por qué? Porque él sabía que la fe en el Señor, en las promesas del Señor, lo ayudaban a mantenerse firme y resistir en medio de las circunstancias y del mismo miedo que le puede venir a uno. Mire lo que dice 1 de Juan 4:18. David amaba al Señor con todo su corazón, por eso Dios lo llama varón conforme a mi corazón. Dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Perfecto amor en Dios. El Señor ha prometido ayudarnos, socorrernos. Dice que cuando pasemos por el fuego, Él estará con nosotros. Por las aguas no nos anegaremos. Siempre el Señor da promesas de esas, siempre estará con nosotros. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Muy importante, hermanos. Por eso les dice: ¿cómo decís a mi alma? O sea, los cuestionó. Ellos caminaban con Él. Ellos sabían cómo pensaba David. Ellos sabían de su fe en el Señor, porque a él lo llaman el cantor de Israel. Él, cuando andaba con ellos en caballos o como fuese, él siempre iba cantando los salmos. Ellos lo escuchaban. Por eso los cuestiona. Ellos comenzaron poniéndole una duda en su mente. Dice: David, huye. Huye, mira todas las circunstancias. Y él los cuestiona: ¿cómo decís a mi alma? Díselo a otro. Pero a mí, le dice David, a mí. Lea el verso 1.
¿cómo decís a mi alma? O sea, a mí, a David, no a una cosa etérea que está dentro de mí que se llama alma, no, David, ¿cómo me decís a mí? Porque muchos dicen que el alma es una cosa por allá. ¿Cómo me decís a mí que escape al monte? ¿A cuál alma? ¿Cómo me decís a mí que escape al monte? ¿Cuál ave? ¿Cómo? ¿Se atreven? Ellos sabían que Saúl estaba destruyendo los fundamentos del Señor. Todo, estaba acabando con todo. Por eso, huye. No te estamos diciendo en vano, es real. El peligro es real. Es eminente que te van a matar, David. Huye. Pero David tenía una solución diferente a lo que ellos le recomendaban. Y no era precisamente la de huir, sino era la de confiar y refugiarse plenamente en el Señor. Muy importante que nosotros entendamos esto de David y que lo apliquemos a nuestra vida. Tremendo. Qué tremendo hombre de Dios. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué David estaba tan firme a pesar de que el peligro era inminente? Una cosa es que a usted le digan de una cosa que podría venir, a otra cosa un peligro inminente. A veces David no podía dormir varias noches en un solo lugar porque lo estaba persiguiendo Saúl. Los enemigos de David eran muchos que se habían levantado. Pero David sabía por experiencia propia que en el Señor él estaba seguro. Experiencia propia con el Señor. Pasaba tiempo con el Señor. Pero si nosotros no pasamos tiempo con la palabra del Señor, meditando, no leyendo la palabra, no, eso no funciona. Meditando en lo que leemos. Poner por obra. Usted tiene una situación en su casa, en su hogar. Se están acabando los fundamentos en su casa. Va a haber un divorcio, separación. Hay que meditar en lo que dice el Señor. Hay que meditar en la palabra. Señor, ¿qué estoy haciendo yo contrario a esto? ¿Qué puedo hacer, Señor, según tu palabra? ¿Qué puedo hacer para honrarte? Dios mío, ¿en qué forma me puedo humillar? Hay que meditar en la palabra. Meditar, porque de la meditación es que viene la respuesta de Dios. Si queremos oír a Dios, tenemos que meditar en la palabra, no leyendo hasta que Dios me hable. Dios nos habla a través de su palabra, pero si no meditamos en lo que leemos, no hay respuesta de Dios, y ahí la vamos a encontrar. Y si no tenemos tiempo con el Señor, tiempo con su palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, meditar para poder oír la voz de Dios en la respuesta que nos da la palabra de Dios, que es eterna, que es espíritu, que es viva, que es eficaz, que es espíritu y que es viva. Entonces la gente está esperando que venga Dios audiblemente a hablar. Eso no va a ocurrir, hermanos. Pero si nunca hemos tenido ni tenemos una experiencia con Dios a través de su palabra, no espere tener una experiencia en un sueño, hermano. Es a través de la palabra. Dios hoy nos habla únicamente a través de su palabra. Lo demás son cuentos. Lo dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Únicamente a través de su palabra, su Hijo que nos dejó la palabra. Entonces, muy importante, hermanos, porque hay cuentos y cuenteros y la gente busca eso. Entonces, donde se da la palabra firme, no sirve. Entonces, necesitamos tener una experiencia propia, personal, con el Señor a través de su palabra. Y si estamos en mantenimiento tras mantenimiento tras mantenimiento, mientras que en esos mismos 15 años que llevamos congregados hay personas que ya han hecho 3 carreras. Multiplicación, vida abundante, dinero, poder, de todo viene. ¿Por qué tiene 3 carreras? Posibilidades de estudio. Mientras que el otro lleva 15 años perdidos en la iglesia, con los mismos celos, las mismas contiendas, la misma avaricia, la misma falta de perdón, raíces de amargura, defendiendo un pedazo de carne que les da mantenimiento, en vez de defender la palabra del Señor. Yo lo sé porque eso abunda, es lo que más abunda. Lo otro hay que mirarlo con lupa. Lo que no es así hay que buscarlo con lupa. Pura religión. Si no, entonces, ¿qué hacemos en medio de las situaciones, de la prueba? Buscar refugio en otro lugar. Dios acusa todo el tiempo
a la iglesia de eso. Miren lo que dice Isaías, el Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 30, verso 1. Cuando estamos firmes en el Señor, firmes en la palabra, entendiendo la palabra, meditando en su palabra, bueno, no buscamos otro refugio. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Escuchan al uno, escuchan al otro. Pastor, ¿qué me recomienda usted esto? Como si que muchas veces el consejo del pastor es el más adecuado. No siempre, no siempre. Conozco pastores que dan consejos muy terribles, muy terribles. Si les ha pasado problemas a ellos, usted tiene un problema de cualquier índole, hermano, de divorcio, y a él le pasó, y le va a recomendar eso. Porque yo lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasó. Yo lo escuché, y hermanos que se quejaron de eso. Entonces, la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El lugar oscuro es la falta de entendimiento de nosotros. Y ella es la que alumbra cuando no simplemente la leemos, sino que la meditamos en la palabra. Un versículo, vamos a meditar, a buscar, a encontrar la respuesta que nos va a dar el Señor. Ahí mismo Él nos guía a través de su palabra. Entonces, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. ¿Para qué más? Para cobijarse con cubierta y no de mi Espíritu Santo, añadiendo pecado a pecado. Eso es lo que abunda hoy, la confianza plena y absoluta en el brazo de carne. Plena y absoluta. Yo ya no, la palabra. Y hay hombres que pueden confiar, pero pasando todo por el filtro de la palabra. Y dice en el mismo Isaías capítulo 31 verso 1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, buscan la ayuda del mundo, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Dónde se busca al Señor? En su palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que en la palabra tenemos todas las respuestas de Dios, el fundamento que Él exaltó sobre todo el universo. Entonces, es el caso de mucha gente que en medio de situaciones, en medio de problemas, van y buscan el consejo del hombre, o la ayuda del hombre, o el apoyo del hombre. Ese no es el caso de David. David buscó refugio en Dios. Tremendo. Mire lo que dice el Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Muy importante. Había dos razones muy poderosas para que David huyera, según sus compañeros. Una era que los malvados estaban ahí listos para destruir a David. Entre ellos está su hijo, su propio hijo Absalón. Está su propio suegro, al que le hizo tanto bien, que cuando los filisteos los estaban humillando, el mismo rey estaba muerto de miedo. Y viene el Señor y usa a David y le dio la victoria al rey, le dio gloria al rey, defendía con su vida al rey. Pero el rey y suegro se levantó contra él, porque eso pasa muchas veces. Por eso el Señor se queja. El hijo honra al padre, el siervo honra a su Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor de ustedes para conmigo? Imposible que haya temor si no hay conocimiento de Dios. Imposible.
Porque para poder que haya temor tenemos que ver las grandezas de Dios, entender cuáles son los atributos de Dios, que dice Dios de Él mismo. Por eso Él dice: ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? En medio de circunstancias, la gente va y busca ayuda en Egipto. ¿Me estás comparando a qué? O sea, me estás desvalorando, estás colocando por encima a Egipto, por eso lo buscas, por eso buscas la ayuda en el mundo. ¿A qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Muy importante entender la palabra, hermanos. Si no hay conocimiento de Dios y entendimiento de su palabra, no vamos a poder darle la gloria que es debida y mirarlo como alguito de la grandeza infinita que es Él. Y poder tener temor de Dios, temor reverente, no miedo. Entonces, dos cosas que le aconsejaban los amigos de David. Los malvados están ahí, verso 2 del capítulo 11 de Salmos. Ahí están listos para matarte. Dice: porque los malvados están destruyendo los fundamentos. Verso 2. Pero lo más maravilloso, hermanos, es la respuesta de David. En el Señor he confiado. En el Señor. ¿Cómo decís a mi alma que escape? Yo tengo un rey, y un Señor, y un Dios, y un protector, y un proveedor, un sanador. ¿Cómo voy a escapar si yo sé a quién acudir? Qué tremendo. David se sostuvo como Moisés, quien por su fe en el Señor dice que dejó Egipto. En Egipto estaban las riquezas, el poder, era el segundo hombre de Egipto. Y dice en Hebreos 11:27 que dejó Egipto no temiendo la ira y persecución del rey. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo David, Moisés lo que hizo? Porque había algo dentro de él, algo por Dios, por los propósitos de Dios. ¿Por qué? Dice ahí: porque se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo David. David no veía al Señor, pero tenía una comunión con el Señor constante. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y dice en el verso anterior: teniendo por mayores riquezas, mire, el vituperio de Cristo, el evangelio del reino. Hace miles de años, antes de que viniera Cristo. Así lo dice el libro de Hebreos: teniendo por mayor riquezas el reino de Dios, la palabra de Dios, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Hay gente que cuando es tentada con algo, hermanos creyentes tentados con negocios, buscan los negocios de Egipto. ¿Y por qué? Porque tenía puesta su mirada. ¿En dónde? ¿En dónde tenía puesta la mirada Moisés? Igual que David, en el galardón. Igual que Pablo, en el galardón. En las promesas de Dios. En que su palabra es inmutable. Él lo prometió y Él no es mentiroso como los hombres. Él lo va a cumplir a la perfección, hermanos. Entonces, qué importante. Entonces, ¿por qué se sostuvo David firme? A pesar de los ataques de su hijo Absalón, que lo quería matar, el propio hijo lo quería matar. De su suegro, de Simei, un torcido que se fue a favor del rey, que sabía que el rey era un corrupto, un corrompido, un asesino, y sin embargo se fue en contra de David y le gritaba maldiciones terribles. A pesar de todo eso, David claramente les dice: he confiado en el Señor. Tremendo, hermanos, a pesar de las cosas, de los ataques. Ay, Dios mío, cuando a uno le toca vivir eso. Y qué lindo que el Señor nos ayude a confiar en Él.
a no pagar mal por mal, sino bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, orad por los que nos ultrajan y persiguen. ¿Y para qué? Dice el Señor en la Constitución del Reino, en Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Qué importante, David se mantuvo firme confiando en el Señor. Abraham tenía sus riquezas, sus negocios, su vida, su familia, sus padres, todo desarrollado en Ur. Todo lo tenía. Pero dice que David salió porque David esperaba la ciudad que tiene fundamento, no esa ciudad de Ur, sino otra ciudad. La ciudad que tiene fundamento. Eso es lo que estaba buscando él. Una ciudad con fundamento. Y no era la que apoyan hoy en día la mayoría de la iglesia cristiana, la Jerusalén que es Sodoma y Egipto. Según Apocalipsis capítulo 11, verso 8, léalo por favor. Sodoma y Egipto. Esa es la que apoyan y la que aman los cristianos. No, Abraham dijo que él tenía puesta su mirada y esperaba la ciudad que tiene fundamento. ¿Y cuál es esa ciudad que tenía fundamento? Jerusalén. ¿Pero cuál Jerusalén? No la terrenal, no la que adoran los pastores. No, otra Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Acuérdese que hay dos Jerusalén. Es muy importante que usted entienda esto de una vez por todas. Cuando el Señor le dice en Mateo 23, 36 o 37, les dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. No le está hablando a una ciudad, le está hablando a los asesinos, a esa generación, a la Jerusalén antigua, que son las personas. Ojo, no la ciudad de polvo y casas. Jerusalén son personas, tanto la vieja Jerusalén, la antigua Jerusalén, la que fue aplastada y destruida, como la nueva Jerusalén, son personas. Por eso, muy importante, no ciudades, sino que esto es un lenguaje de Dios, es simbología bíblica. Por eso les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas. ¿Quiénes eran los que mataban a los profetas? ¿Quién? Hermano, por amor de Dios, salgamos de tanta religiosidad. ¿Quiénes eran? Los judíos. ¿Quién era Jerusalén? Los judíos, Jerusalén. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? Personas. Muy importante, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Y qué fundamentos, hermano, tenía esa ciudad que esperaba Abraham? Y se sostuvo Abraham también como viendo al invisible, en fe al Señor. Por eso nosotros estamos en la fe de Abraham. Dice que es el padre de la fe. Le creyó ¿a qué? A la palabra de Dios, el más grande fundamento que existe en el universo para Dios. Más grande que todo el universo, su nombre y su palabra. Salmo 138:2. Apártese, muy importante. Entonces, ¿qué fundamentos tenía la nueva Jerusalén? Porque la vieja Jerusalén tenía unos fundamentos. ¿Cuáles eran los fundamentos? Todo era de carne. Todo era de carne y sangre. Sacrificios. Un pacto de ley de obras muertas. ¿Ah? Y a Dios que no lo tuvieron nunca como rey ni señor de sus vidas. Pero la nueva Jerusalén tenía un nuevo fundamento, otro fundamento. Por eso decía que él buscaba la ciudad cuyo fundamento, con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué fundamento tenía? La sangre de Cristo. Esa es la nueva Jerusalén, la sangre de Cristo. ¿Y cómo le va a untar usted la sangre a una ciudad de Jerusalén? La sangre es para las personas, es la que justifica personas. Mientras que ellos eran justificados por un año por la muerte de animales, en la nueva Jerusalén, Dios envió a su Hijo y Él hizo un solo sacrificio, y con ese sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ojo, la nueva Jerusalén tenía fundamento firme, la que tiene fundamento, decía Abraham, y soñaba con esa Jerusalén. La sangre es el primer fundamento. La sangre, segundo, el evangelio del reino. Es el segundo de esos fundamentos, la palabra de Dios, la eterna, y la sangre de Cristo, de Dios mismo. Ojo, Dios hecho carne, como dice Filipenses.
un misterio, Dios hecho carne, Dios manifestado en carne, ojo. Y otro fundamento, la santidad, apartados, que eran apartados para Dios, para el servicio de Dios y para la gloria de Dios. Y el cuarto fundamento, donde Dios era rey, y es rey y señor. Entonces esa es la que él, porque en la otra, la sangre de animales nunca sirvió. Las obras de la carne nunca sirvió. La ley tenía que desaparecer, como dice Hebreos capítulo 8, verso 13, al pie de la letra. Que lo que está viejo y se envejece, hablando de la ley, está próximo a desaparecer. Y desapareció en el año 70, a partir de ahí ya no hay nada que ver con eso. Nació la iglesia del Señor en Pentecostés y hasta el día de hoy. Ojo, con un fundamento firme y eterno. Por eso es que el Señor en Mateo capítulo 5 les da la constitución del reino. El evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio del reino. Entonces, fundamento, y Dios como rey de nuestra vida, la teocracia, fundamentos eternos. Entonces, por eso es que dice que Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamento. Entonces, esos son los fundamentos de la nueva Jerusalén, que son personas. El fundamento mío y suyo, si somos hijos de Dios, es la sangre de Cristo que nos justifica. La palabra nos justifica, nos regenera, nos renueva, nos santifica. Palabra. ¿Para qué? Para vivir una vida santa, apartados para Dios y para la gloria de Dios. Y tener a Dios como el todo de nuestra vida, el rey de nuestra vida. Ojo, fundamentos. Son fundamentos. Todos en el Señor. Entonces, y sigue diciendo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la ciudad que buscaba. Una ciudad con fundamentos. ¿Y cuál era el fundamento de esa ciudad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sin palabra de Dios no existe nada. Es muy importante. El arquitecto de la Nueva Jerusalén es Dios el Padre. La diseñó. Él la diseñó. A través de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es el constructor. Él es el que construyó. Él con el Padre y el Espíritu. Mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, dice el Señor en el libro de Juan. Él construyó, edificó esa iglesia con su preciosa, bendita sangre. Muy importante. Entonces la Nueva Jerusalén, esa es la que tiene fundamento, esa es la que nos llama el Señor a estar ahí, como lo dice claramente Hebreos capítulo 12, verso 20 en adelante. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la iglesia, la Nueva Jerusalén. No busque otra. No busque otra que un cuadrado de tantos miles. Todo eso es un simbolismo, hermanos, por amor de Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero primero estamos viendo más de 16 fundamentos y estamos en el primero, ya usted lo sabe. Muy importante. Así como la antigua Jerusalén en la Biblia. Son personas, porque él le dice Jerusalén, Jerusalén, a las personas. Siempre se refirió a las personas, igual que Sión, personas. La Nueva Jerusalén son personas. El monte de Dios son personas. Ay, hermanos, claro que eso lo vamos a ver, no me preocupe por eso, tranquilo, como para niños. Así que el arquitecto, Dios el Padre a través del amor, el constructor que la edificó de cero, Cristo a través de su bendita y preciosa sangre. Entonces, la Nueva Jerusalén, ¿cuál? La iglesia, constituida primeramente por judíos y por gentiles ahí. Y a partir del año 70, casi la totalidad es gentil. Más los judíos que han venido postrados a Cristo a través de su sangre que lo justifica, humillados ante Cristo, igual que todos nosotros. Entonces, así que David, Moisés y Abraham tenían el mismo fundamento, la palabra, Dios y su palabra, Dios y su palabra, hermanos. O sea, el fundamento de cada uno de ellos, Dios y su palabra. Y es por eso que la decisión de David, hermano, no fue la de huir, sino de quedarse y confiar en el Señor, porque él sabía que los fundamentos de Dios son eternos e indestructibles. Eso lo sabía el rey David. Eso salió de su boca a través de cientos de salmos, cientos de versículos. La eternidad, inmutabilidad y poder de la palabra de Dios. Confió en el Señor. Y por eso esa tremenda respuesta de David: ¿cómo decís a mi alma,
que escape al monte cual ave. En el Señor he confiado. Qué lindo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso que dice Proverbios 3:5. Mire lo que dice. Fíate en el Señor, confianza en Dios, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, tu propio entendimiento. No te apoyes. Siempre que nos apoyamos en nuestro entendimiento, caemos. Fíjate en el Señor, y para eso hay que meditar en lo que el Señor nos aconseja, meditar en su palabra. Muy importante. Mire cómo es que prospera y a qué se debe la prosperidad si no hace la meditación en la palabra, hermanos. Mire en Josué. Aquí en Josué. Capítulo 1. Mire lo que dice en el verso 8, cómo es que se prospera. Dice, en el verso 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. No, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, mire aquí el fundamento, nunca se apartará de tu boca este libro de la palabra de Dios, de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Es que sin meditación, solo letra muerta, solo letra. Porque es que dice el Señor, sino que de día y de noche meditarás. Usted lee un versículo, medite, un versículo sobre el perdón, meditar, qué influencia tiene en mi vida, qué estoy haciendo yo para que eso no se dé, qué cosas hay arraigadas en mi corazón, porque primero tengo que ser yo, siempre hay problema entre dos, pero primero en uno, si se sana en uno, Dios va a honrar a ese para lograr al otro. No dice por ahí que el esposo santifica a la esposa, en fin, ¿por qué? Porque hay poder en honrar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor del Salmo 1? Bienaventurado el varón o la varona que no anda en cosas de malos, caminos de pecadores, en fin, sino que en la ley, la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita, nuevamente, de día y de noche. Allá termina hablando de para que todo lo que haga sea prosperado, y aquí igual. ¿Cómo? Meditando en la palabra. Sin meditación en la palabra no hay entendimiento, no hay conocimiento de Dios, no hay crecimiento. Entonces por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él de día y noche. ¿Por qué? Porque cuando se medita y el Señor da en el blanco, entonces uno se humilla. Entonces, para que guardes, porque uno medita para guardar, para obedecer. Cuando se lee no hay obediencia. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Leyendo y meditando lo que leo, aplicándolo a mi vida, aplicándolo a mi entorno, aplicándolo, hermano, en mis relaciones, en mi relación con Dios, aplicándolo. Por eso dice, fíjate en el Señor de todo tu corazón. Imposible si no hay meditación en la palabra. Y para meditar hay que escudriñar. Así es como viene, así es como habla Dios. No espere la voz audible, ni espere como hacen muchos por ahí a ver el verso para hoy con el dedo y pim. No, hermano, así no funciona. Esto no es hechicería. Fíjate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes nunca en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones. A eso se refiere. Caminos son decisiones. Caminos son decisiones, porque yo no voy a ningún lado si no decido ir. Son decisiones. No reacciono de una forma si no decido reaccionar así. Reconócelo en todas tus decisiones. Todas, ¿sí ven? Todas.
Voy a hacer algo, reconocer a Dios, meditar en Dios, consultar. Y Él enderezará tus veredas. ¿Quién se las enderezó a David? A Moisés, a Abraham, a cada uno de sus siervos. Señor, ¿por qué? David, ¿por qué no sucumbió ante ninguna de las amenazas? ¿Por qué? Porque su fe y su confianza siempre estuvieron en el Señor. Siempre, siempre. Mire lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa es que usted y yo lo leamos y no lo aprendamos de memoria. Y otra cosa es que Él sea el que alumbra su camino y el mío. Nos fiamos en el Señor. Y en todas nuestras decisiones lo ponemos a Él. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía, ¿de quién? Decía David. ¿De quién? ¿Quién? Mi hijo. El rey, Saúl, que tiene todo el poder. Él contra mí lo puede todo, pero yo tengo uno más grande, que es el que me protege. Por eso él decía, el Señor era la roca firme donde él se refugiaba. Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto no está para que quede escrito ahí. Las cosas que se escribieron para nuestra aplicación se escribieron. La Biblia es viva y es eficaz. Fue escrita y tuvo un cumplimiento histórico profético hace 2000 años. Profético histórico. Pero tiene una aplicación porque es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Una aplicación perfecta para nuestra vida. Igual que allá. Igual que hace 2000 o 5000 años. Igual perfecta. ¿Qué? Porque ¿quién es el que la respalda? Dios. ¿Quién es el que nos dice que meditemos en su palabra? Que la amemos, que nos gocemos en ella. Salmo 1. Dios es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estamos hablando de los fundamentos y de lo que tenía que hacer según sus compañeros David para correr y abandonar los fundamentos. Y él dice, si se destruyen los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿qué debo hacer yo, David? David. Que Dios me declara justo, porque Dios declara justo a David. ¿Qué debo hacer yo? ¿Salir corriendo a esconderme? ¿Dejar que destruyan y que se coman todo esto? La iglesia, como están haciendo mucho en muchas partes. ¿Salir corriendo? No más calladito. Cuidado tocar al ungido. No, hay que decirle a la gente, no, mire, yo lo vi por allá con otra, o ese tipo está robando, lo que sea, hay que pasar la onda. Ojo con ese cuento. No, dice que se hace de la oreja que dicen, sorda. Dice, participa de sus males. Muy importante. Importante, así debe ser. Así siempre lo he pedido yo en la congregación, siempre. Que si ven algo corrupto en mí o cualquier cosa, que se reúnan a los hermanos y venga, pastor, venga, hablemos. Así lo he dicho siempre, gloria a Dios. Que si pasa algo, pues no va a ser culpa mía, porque uno queda ciego. Uno queda ciego ante Dios. Y comete errores tremendos, pues si la gente no, cuidado con tocar al ungido, hermano. ¿Cuál ungido? Eso no existe, hermano. Ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, no más. Y Dios nos dio unas labores a cada uno que cumplir, eso es todo. Ay, Padre bendito, por tanta ignorancia que la iglesia está como está. Oye, hermano, aunque un ejército, sigue diciendo el rey David, a la pregunta que le hicieron, acampe contra mí, ojo, no una persona, un ejército, porque venía un ejército, Saúl siempre venía con un ejército. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. No importa, como dijo Jesucristo, no le temáis al que puede matar el cuerpo, temed más bien a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma, el infierno. Muy importante, hermanos.
Salmo 27, 14. Ya estamos terminando. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y yo pregunto, hermano, dígame qué fundamento hay más grande en el mundo que confiar en el Señor. Donde Él nos da cientos y cientos de versículos de por qué confiar en Él. Tenemos además el testimonio en la Biblia de cantidades de hombres y mujeres que confiaron en el Señor y ninguno fue avergonzado, ninguno, a pesar de lo imposible que se veía, como el caso de Abraham y su esposa, etc. Ninguno fue avergonzado. ¿Por qué? Porque su confianza era el Señor, siempre, y recurrían siempre a Dios. Así que si los fundamentos están siendo destruidos, ¿qué debe hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por un día más, Señor, que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor, en la comunión, Señor, de los hermanos. Dios mío, gracias por este privilegio de darnos la salud, Señor, y darnos tu palabra para seguirte glorificando, Señor. Y permite, Señor, Espíritu de Dios, que tu palabra siga corriendo y que sea glorificada. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, precioso Maestro. Señor, mira a tu pueblo, Señor, que tú trajiste, Señor, o tu pueblo que tú has conectado, Señor, a través de estos medios, Señor. Y los hermanos que no pueden por necesidad o porque no tienen los medios, Señor. Síguete glorificando en sus vidas, Señor. Síguelos, Señor, levantando. Trae entendimiento a nuestras vidas, Señor, para poder honrarte y glorificarte. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Esfuércense, hermanos, por compartir la palabra y por poner por obra la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. O si no, simplemente somos unos religiosos que nos congregamos y que llevamos años perdidos. Usted lo sabe que es así, yo también lo sé. Bendito sea el nombre del Señor.